Que buenas noches a todos. Erev, Shabbat Shalom. Esta clase está dedicada al Irfuah Shlema, pronto de Jaya Lea Bat Rachel, que Hashem le mande Refuah Shlema pronto, que regrese a su casa sana, y de Yaakot Bat Haná, también que Hashem les mande Refuah Shlema betoch kol jolei amo Israel, que tanto necesitan refuá en estos días, betoch todo el mundo, que Hashem ya le mande Refuah Shlema al mundo de esta situación tan difícil. La perashá de esta semana, Perashat Beshalach, tiene uno de los sucesos más increíbles, más maravillosos, más milagrosos que pueden haber. Y es, por supuesto, el Kriyat Yam Suf, cuando el mar se parte para que el pueblo de Israel pueda cruzar el mar. Es uno de los milagros más grandes que uno se puede imaginar. Kriyat Yam Suf. Después también en esta misma perashá está el milagro del man, el pan que caía del cielo para el pueblo de Israel. ¿Están admitiendo? Dvora. El pan que caía del cielo para el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Milagros impresionantes que si no que están escritos no nos hubiéramos imaginado que pueda haber un milagro así. Pan, 40 años cae pan para millones de personas en el desierto que tengan que comer. Milagros maravillosos. Y el Kriyat Yam Suf, este milagro, esta maravilla tan grande. Ishai. Dile a Dvora que se está admitiendo. Sí, gracias, Juan. Y este milagro tan grande de Kriyat Yam Suf, que el pueblo de Israel cruza el mar, como dice el Pasuk, el pueblo de Israel sale de Egipto y ellos le dieron a entender a Paró. Ellos le dieron a entender a Paró que lo engañaron, en verdad. Lo engañaron a Paró y le dijeron, vamos a ir por 3 días. Vamos a salir por 3 días y luego vamos a regresar. ¿Por qué lo engañaron a Paró? Fue midá keneged midá. Porque él también, para esclavizar al pueblo de Israel, los esclavizó al pueblo de Israel con mentira, con engaño. Por eso, midá keneged midá. Midá keneged midá, también su castigo fue que lo engañaron también a él. El pueblo de Israel lo engañó, él pensó que solo salimos por 3 días, se fueron. Cuando el pueblo de Israel se va, entonces le vienen y le dicen a Paró, el pueblo de Israel se fue, no va a regresar. Después de los 3 días decide Paró de ninguna manera. Se le vuelve a endurecer el corazón, a Akadosh Baruj Hu le endurece otra vez el corazón. Todavía no terminó su castigo por todo lo que le ha hecho al pueblo de Israel. Él echó a los niños del pueblo de Israel al río. Ahora su castigo, midá keneged midá, era que ellos caigan en el mar. Hashem le endurece su corazón, llega Paró, su gente, dicen, qué tontos fuimos, mazot asinu, kishilachnu et Israel meovdenu. Qué tontos somos, ¿por qué los liberamos? Nos arrepentimos, vamos por ellos a regresarlos. Sale Paró con todo su ejército, con su carruaje, llevó todas las riquezas que había en Egipto, como diciéndole a los que lo acompañan, si nosotros, es un incentivo, si ganamos, nos ganamos todos, si perdemos todo. Estaba apostando todo lo que tenía. Vamos por el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la situación del pueblo de Israel? Imagínense ustedes un pueblo que fue esclavo durante años, 210 años estando en Egipto. De esos 210 años, 86 años de esclavitud fuerte. Hubo más tiempo esclavos, pero fuerte. Hasta que por fin, imagínense ustedes el sentimiento de los judíos cuando por fin llega la noche de Pesaj y les dicen, hoy son liberados, salgan de Egipto. Imagínense ustedes la alegría que había de los judíos en los campos de concentración el día que los liberaron. Llegaron las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos, de los países aliados y los liberaron. ¡Qué alegría! Los liberaron por fin, salen de Egipto con todas sus cosas, con sus hijos, con riquezas que se llevaron de Egipto, con todo salen y van en camino, van hacia de repente, dice el pasuk, de repente dice el pasuk, sacan los huesos de Yosef, los restos de los Shevatim, de las demás tribus, sacan todo, ya se van, nos vamos a Eretz Israel, se acabó. De repente dice el pasuk, Vaisá, dice, Vaisú bene Israel eteneem, veine Mitzrayim no sea Ajarem. Alza el pueblo Israel sus ojos, voltea y de repente ve a Mitzrayim detrás de ellos. Viene Mitzrayim, paró con todo su ejército, voltean y ven en el desierto nubes de arena que viene del carruaje, de los caballos, de Paró, persiguiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, frente a ellos, ¿a dónde vamos? Vamos a escaparnos, pero enfrente está el mar, está Yamsuf, y por atrás vienen los egipcios, y no hay lo que hacer. Imagínense la situación, la dificultad, el miedo del pueblo de Israel en ese momento. Y le dicen a Moshe, Vayomru el Moshe, empieza a gritar, Vaitzaku bene Israel Hashem, empieza a gritar el pueblo de Israel, Hashem, sálvanos, Hashem, por favor, no sabemos qué hacer. Algunas personas van con Moshe, le empiezan a gritar, le dicen, ¿qué no hay tumbas en Egipto? Nos trajiste para morir aquí. ¿Qué nos hiciste para sacarnos de Egipto? Era mejor quedarnos en Egipto y servir a Paró que estar aquí a morirnos en el desierto. Nos van a matar a todos. Ahí vienen, ¿qué vamos a hacer? Estamos entre el mar. A nadie se le ocurrió la idea de que nos vamos a pasar por el mar. Dice el pasuk, les dice Moshe, tranquilos, esperen, van a ver, Hashem nos va a hacer maravillas. Moshe tampoco sabía qué va a pasar, pero Moshe les dice, ustedes tranquilos, Hashem nos va a salvar. Dice el pasuk, Vayomer Hashem el Moshe, le dice Hashem a Moshe, Matitz'akelai, ¿qué me estás llamando? ¿Qué me estás gritando? Dice Rashi, ¿por qué me estás llamando? La manu shayam Moshe omedo mitpalel. En ese momento, Moshe estaba diciendo tefilá. Estaba parado y estaba diciendo tefilá, Hashem, por favor, sálvanos. ¿Qué vamos? No sé qué hacer. Sálvanos, Hashem. Y le dice Hashem a Moshe, Matitz'akelai. ¿Qué me estás gritando? ¿Qué me estás llamando? ¿Por qué me estás diciendo tefilá? Lo et ata learich bit. No es momento de decir tefilá ahorita. Daber el bene Israel veisau. No es momento de decir tefilá, dice Rashi, Israel netunim betzara. Israel están en un sufrimiento, no es momento de alargar en tefilá, ¿no? ¿Qué estás diciendo tefilá? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Beatá le dice a Hashem a Moshe, Daber el bene Israel veisau. Habla con el pueblo de Israel, veisau, que sigan caminando, que no se frenen. Andando, vamos. Beatá emet mateja, le dice a Hashem a Moshe, levanta tu bastón, tu mate, tu vara que tienes, quítala, dice el Midrash. No va a ser con eso. Un tetia, déjala ya. Quita tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Ubkaeu. Y lo vas a partir. Veyavou bene Israel betoch hayam vayabasha. Y va a pasar el pueblo de Israel dentro del mar en lo seco. Se les va a hacer seco el piso del mar. Van a poder pasar por ahí. Le dice Hashem a Moshe, y yo voy a endurecer el corazón de Paró y los va a perseguir. Y va a entrar al mar detrás de ustedes. Y van a ver todos lo que yo voy a hacer ahí. Así le dice Hashem a Moshe. Ahora, antes de seguir, aquí me imagino que cualquiera se está preguntando, ¿qué le dice Moshe? ¿Qué le dice Hashem a Moshe? Matitz'akelai, ¿qué estás diciendo tefilá? ¿Cómo que estoy diciendo tefilá? ¿Y qué quieres que haga entonces? Dice el Orahaim Akadosh hace la pregunta tan clara. Dice Kashe. Dice, no entiendo. Ulemul mitz'akim lola Hashem elokav. Le dice Hashem, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué me estás gritando? ¿Por qué me estás pidiendo tefilá? Dice el Orahaim. ¿Y a quién le pido entonces si no es a Hashem? ¿A quién le llamo? ¿A quién clamo si no a Hashem? Ubifrat be'etzara, en especial en un momento de sufrimiento. Le dice Hashem, ¿qué me estás diciendo tefilá? Entonces, ¿a quién le hago? ¿Qué hago entonces? No tengo a quién pedirle, es Hashem o tú o nadie.
Dice Dichtiv, especialmente en un momento de dificultad, de sufrimiento, Dichtiv, como dice el pasuk, Karati mitzar ali. Karati mitzar ali, llamo a Hashem en un sufrimiento. Minametzar karati ya. Minametzar de la dificultad, del aprieto, karati ya, llamo a Hashem. ¿Cómo le dice a Hashem? Le dice, veim mitzah, veim letzad, sheirbalit palel. Dice, a lo mejor me vas a decir, porque estaba alargando mucho, estaba diciendo tefilá muy larga. Dice el Orahem, y si no le contestó a la primera, pues va a tener que seguir diciendo hasta que Hashem le conteste. O sea, Hashem le está reclamando a Moshe, ¿qué me estás diciendo tefilá? Dile sin que se muevan. ¿Cómo que me estás diciendo tefilá? Y si no, ¿qué hago? Uno está en un sufrimiento, no le dice tefilá a Hashem, ¿a quién le va a rezar? Toda nuestra esperanza está en Boreolam. Le dice otro Ani, dice, aparte, parece que sí sirvió su tefilá. Porque Hashem le dice, quita la vara, extiende tu mano y se va a partir el mar. Entonces dice, si sí sirvió la tefilá y Hashem sí se la contesta al final, Imken kablanut ze shamar matitzak elay lama. Entonces, ¿por qué Hashem le reclama? ¿Qué me estás diciendo tefilá? Ahí está que sí sirvió la tefilá al final. ¿Por qué Hashem le reclama a Moshe? Dice, Ot kashe, dice, aparte no entiendo. ¿Qué le dice Hashem al pueblo de Israel? Hashem le dice a Moshe, Daber el Bnei Israel, habla con el pueblo de Israel, Beisau, y que viajen, que sigan viajando, que sigan andando. Dice, no entiendo. Lejan isú. ¿A dónde? ¿A dónde que sigan andando? ¿A dónde que sigan caminando? Que sigan viajando. ¿A dónde que vayan? Atrás están los egipcios. Enfrente está el mar. ¿A dónde? Le tendrían que decir a Hashem primero, extiende tu brazo, parte el mar, y después, Daber el Bnei Israel, Beisau. Y ahora sí, habla con el pueblo de Israel, y díganle que vayan, que entren al mar. El pasuk dice al revés. Dile al pueblo de Israel, Beisau, que vayan avanzando, que caminen, que entren al mar, y tú, después, extiende tu brazo y parte las aguas del mar. ¿No debería de ser al revés? Parte el mar y después que entren. Esas son las preguntas que hace el Orahaim HaKadosh. Son preguntas simples. Cualquiera de ustedes, seguramente cuando lee los Pesukim, hace las preguntas. Antes de ver la respuesta, que está algo fascinante, increíble, que dice el Orahaim HaKadosh, un mensaje tremendo que nos vamos a llevar Bezrat Hashem hoy. Vamos a seguir un poquito la historia. ¿Qué es lo que pasa? Dice el Pasuk, en ese momento el pueblo de Israel ya era de noche, tenían una columna de fuego que estaba frente a ellos, y una columna, en la noche había una columna de fuego, en el día había una columna de nube que los guiaba, estaba frente al pueblo, y ellos seguían esta columna de nube de día y la columna de fuego de noche, les alumbraba, les daba luz. Entonces dice que Vaisá malach Elohim, un malach de Elohim, un malach de Dios que estaba frente al pueblo de Israel, se pasó para atrás para cubrirlos, para separar entre los egipcios y los Yehudim, para que no les vayan a hacer daño. Y también la nube, porque ya se hizo de noche y se vino la columna de fuego frente al pueblo de Israel, la columna de nube, en vez de que se vaya de noche, se pasó para atrás y los protegía. Vayavó ben Mahane Mitzrayim u ben Mahane Israel. Entonces, entre el campamento de Israel y el campamento de los egipcios, estaba Malach Elohim, estaba el Malach de Elohim, de Hashem, y estaba la nube. Y así, el pueblo de Israel que tenía la columna de fuego les alumbraba, pero para los egipcios ya no les alumbraba. Había oscuridad porque la columna de nube separaba, y a ellos tenían oscuridad. Veló karab zel ze kol halayla, y no se acercó un grupo, un campamento a otro campamento, toda la noche no se pudieron acercar uno al otro. Estuvo esa división de la nube y del malach. Dice aquí Rashi algo muy interesante. Vayavó malach a Elohim. ¿Por qué le dice malach a Elohim? Malach de Elohim. Sabemos que Hashem tiene varios nombres, y los nombres de Hashem es según el comportamiento de Hashem. Cuando decimos Hashem Yud-Ke Vav-Ke, es Midat HaRahamim, es bondad, Gesed, misericordia, bondad. Cuando decimos Elohim, es juez, justicia, Midat Adin. ¿Por qué dice aquí en Kriyat Emsu se va a partir el mar? ¿Por qué dice Vaisá malach a Elohim? El malach de Elohim debería de ser malach Hashem, el malach de Hashem, de Gesed, de bondad. Dice Rashi,
Bechol makom hu omer malach Hashem. Siempre lo llama malach Hashem. Vekan malach Elohim. Justamente aquí lo llama malach Elohim. Dice Rashi, ¿por qué? En Elohim bechol makom eladin. Cuando dice Elohim es din. Melamed sheayu Israel netunim badin beotasha. El pueblo de Israel estaba en un juicio en ese momento. Había midata din sobre Israel. Estaban en un juicio. Imle inatzel, imle aved y Mitzrayim. Había un juicio si se van a salvar o se van a perder junto con los egipcios. El Midrash dice, Hazal dicen, que en ese momento en Kriyat Yamsuf, Kitreg, hubo un kitrug, hubo una acusación del Sar Shel Mitzrayim, del ministro de los egipcios, de Egipto, y le dijo a Kadosh Baruj Hu, alalu obde avodah zara, ve alalu obde avodah zara. Los dos hicieron avodah zara. También el pueblo de Israel en Egipto hacía avodah zara, ya estaba alejado y servía a otros dioses. ¿Por qué estos se van a hundir y estos se van a salvar? Manishtanu, elumelu, era un midat adin, había un momento de juicio, de justicia en ese momento y por eso le llama malach a Elohim. Dice el pasuk, después de que ya se separó toda la noche, estaban separados Mitzrayim de Israel. Dice el pasuk, Vayet Moshe yado al hayam, extiende Moshe su mano sobre el mar. Vayole Hashem et hayam beruach kadim azako la laila. Hashem trajo un viento fuerte y ese viento fuerte, vayase metayam le jarabá, vaybaku amaim. Ese viento secó las aguas y se partieron. O sea, todo el canal, vamos a llamarle, todo ese paso donde venía ese viento se secó y vaybaku, y se separaron las aguas, como que se hizo un canal, como en los dibujos, y en las paredes, estaban las paredes del agua. Del agua. Vayabou, y ahí pasa el milagro tan grande, se parte el mar, qué milagro, qué impresionante. Vayabou, Bene Israel, Betoch Hayam, Vayabashá, entra el pueblo de Israel dentro del mar, Vayabashá en lo seco, Veamaim Laem Jomá, Miminam, Umisemolam, y las aguas son una muralla a su derecha y a su izquierda. Impresionante. Va pasando el pueblo de Israel adentro. Veirdefu Mitzrayim. Ahora los egipcios ven que el pueblo de Israel va viajando, entra al mar que está partido y los egipcios entran detrás de ellos. También al mar entran detrás de ellos. Vayabou Aharem Kol sus Paró. Todos los caballos de Paró, Richbou Farashab, sus carruajes, sus jinetes, el Tojayam. Y fue en la mañana. Vaiba Shmoret Aboker. Y fue en la mañana. Vayashkef Hashem, Hashem volteó a ver el campamento de los egipcios. Vayam be'amudesh ve'anam, vayahom et machane Mitzrayim. Les trajo un susto, se empezaron a revolver ahí, se empezó a ver problemas. Vainageu bichvedut. Y dijeron los egipcios, vamos a escaparnos, vamos a regresar. En eso, Vayomer Hashem el Moshe, le dice Hashem, Moshe, extiende otra vez tu mano sobre el mar y van a regresar las murallas de agua, va a regresar el mar a su estado natural, a su estado original. Veyashuvu amaim al Mitzrayim, al Richbo, veal Parashá. Van a regresar las aguas sobre Egipto, sobre su carruaje y sobre sus jinetes. Vayet Moshe yado al hayam, vayasho vayam lifnot boker letano. Extendió Moshe su mano sobre el mar, regresó el mar en la mañana a su estado original. Umitzrayim nasim likrato. Y los egipcios corrían hacia el mar. Explica Rashi, después de que vieron que las aguas ya se regresaron, los egipcios que ya estaban dentro del mar, ya se hundieron, les vinieron las aguas encima. Pero los que estaban afuera, lo más normal era que no sigan entrando al mar. Dice aquí el pasuk, como dice, Umitzrayim nasim likrato. Dice Rashi, pasó un milagro y los egipcios seguían entrando al mar. Sus caballos, el Hazal dice en el Midrash, aquí que el caballo lo llevaba, el que montaba el caballo, el jinete le decía, vámonos de aquí, y el caballo lo jalaba y lo metía al mar al egipcio. Y así, Mitzrayim nasim likrato, Vainaer Hashem et Mitzrayim betoch hayam, Vainaer, ¿cómo se dice Vainaer? Y sacudió Hashem a los egipcios dentro del mar. Vayashuvu amaim, regresaron las aguas. Vayhasu et arrejev, taparon los carruajes. Betaparashim lechol gel paró abaim acharem bayam, todo el ejército de Paró que llegaban detrás de ellos en el mar. Lo nishar baim adeja, no quedó nadie. Ubnei Israel alhu bayabasha betoch hayam, y el pueblo de Israel caminó en lo seco dentro del mar.
Ve'amaim laem jomá miminam umisemolam. Y las aguas las tenían de muralla de la derecha y de la izquierda. Esto ya lo dijimos antes, ¿no? Ya dijimos al principio que el pueblo Israel entró al mar y estaba en lo seco y las paredes eran murallas, las aguas estaban de muralla a la derecha, a la izquierda. Ya lo dijo al principio. Después dijo que entraron los egipcios. Después dice que se regresó el agua sobre los egipcios. ¿Para qué vuelve a decir Ubne Israel al-Hu? Después de que se hundieron los egipcios, el pueblo de Israel caminaron en lo seco dentro del mar y las aguas la tenían muralla a la derecha y a la izquierda. Ya me dijiste, ¿no? Hidush, dice el Seforno y así también dice el Eben Ezra. Vean qué increíble. ¿Nosotros qué pensamos toda la vida? Nosotros entendimos toda la vida que el pueblo de Israel cruzó el mar de un lado a otro, ¿sí? Lo cruzó, y cuando ya el pueblo de Israel estaba del otro lado, los egipcios entraron detrás de ellos al mar, y cuando ya el pueblo de Israel estaba a salvo, que ya cruzaron todos el mar, ahí se vinieron las aguas sobre los egipcios. Dice el Seforno, no es lo que pasó. El pueblo de Israel estaba en el mar. Mientras todavía había del pueblo de Israel en el mar, los egipcios ya entraron atrás de ellos. En el mismo tiempo que el pueblo de Israel estaba en el mar, a los egipcios les regresaron las aguas. Pero no todo el mar se regresó, solo donde estaban los egipcios y donde estaba el pueblo de Israel estaba en lo seco. Vean cómo dice el Seforno. Dice, mientras los egipcios se hundían en el mar, ¿sí? Porque en el lugar del mar donde estaba Israel no se regresó. Lo dice también el Eben Ezra aquí, dice algo increíble. Pele betoch pele. Era un milagro dentro de otro milagro, una maravilla dentro de otra. Porque en el lugar donde el pueblo de Israel estaba cruzando, Ayasham Ruach Kadim Yabesh, había un viento, como dijimos al principio, un viento fuerte que hacía que se seque el mar. ¿Están de acuerdo? Había un viento que hacía que se sequen las aguas. Ubemakom Paró vejeló, y unos metros atrás, donde estaba Paró y su ejército, Evi Hashem Ruach Ajeret, Hashem trajo otro viento, Leamesa Maim Shenikru Benasu Homot. El primer viento hizo que las aguas se congelen y se hicieron murallas de hielo. Ahí estaba el pueblo de Israel parado. Atrás de ellos había un viento que deshacía las aguas que se congelaron y las traía encima de los egipcios. En el mismo tiempo, en el mar, para unos les hacía el milagro. Bueno, yo estoy viendo el resultado. A unos les pasaba el milagro que se les secaba, y a unos les pasaba el milagro que les venían las aguas encima de ellos. Ok. Y ahí el pueblo de Israel canta la Shirah, canta la Shirah, el Vayosha Hashem, la Shirah tan bonita del pueblo de Israel, de cuando cruza el mar, y lo decimos cada día. Hay un pasuk, bueno, antes de eso, en Rabbeinu Bachye tiene un hidush muy grande. ¿Cómo se partió el mar? ¿Cómo fue la partida del mar? Nosotros nos imaginamos, creo que ya lo hablamos una vez, nosotros nos imaginamos siempre, bueno, yo por lo menos así toda la vida supe, toda la vida así me imaginé, que cuando iba entrando el pueblo de Israel al mar, entonces Moshe extendió su mano, ¿sí? Se partieron las aguas, así se entiende el pasuk, ¿no? Se partió todo el mar. Tú cuando veías al frente ya no veías mar, veías un carril, unos carriles, 12 carriles según Hazal, en el mar, de aquí y ahí entraron y ya caminaron en lo seco. Dice Rabbeinu Bachye en la Akdamá de la Parashá de la semana, Rabbeinu Bachye es alumno del Rashba, uno de los Rishonim, hace 600, 700 años. Dice Rabbeinu Bachye así, dice que Inyan Kriyat Yamsuf, como fue Kriyat Yamsuf, Shelo Nikra Ayam Laem Beyahad, no se partió todo el mar de una sola vez. La Azot Laem Betojo Shvil Aroch Mitchilato Beatzofo. Dice, el mar no se partió de una vez y se les hizo un carril desde el principio hasta el final.
el ameat meat, sino poco a poco. Conforme iban entrando, se iba partiendo. Ki ayam nas mi penem. El mar se escapaba de frente a ellos. Cuando ellos entraron, había mar. Donde ellos pisaban, se partía y se hacía seco. Y así poco a poco, conforme ellos iban avanzando y caminando, así se iba haciendo seco, se iba partiendo el mar. Umideo Bram, y mientras ellos iban pasando, Ayurroim ayam lenem. Ellos veían el mar, ellos no veían tierra, veían mar frente a ellos. Y cuando daban el paso al mar, se les convertía en seco. Vejen amar David alaba shalom, así dijo David en Teilim, hayam ra'a vayanos. El mar veía y se escapaba, el mar se iba escapando frente a ellos. Hidush tremendo. El pueblo de Israel no cruzó en lo seco. Cruzó en lo seco, pero no se convirtió todo en seco. Iban caminando y como iban caminando se les iba partiendo. Ahora vean qué bonito. Si juntamos los dos Hidushim, el Hidush de Rabbeinu Bachya, que el mar se iba partiendo poco a poco, y el Hidush de Eben Ezra y el Seforno, que mientras todavía el pueblo de Israel estaba en el mar, ¿sí?, en la parte seca, ya se les regresó el mar a los egipcios y se estaban hundiendo. Quiere decir que hubo un tiempo que el pueblo de Israel estaba en el mar y frente a ellos había agua y atrás de ellos también había agua. Y ellos estaban atorados en medio. Increíble. Había un tiempo que estaban ellos en el mar, una islita, en lo seco, no sé si isla o seco, en lo seco en el mar, y iban avanzando, se les iba partiendo, mientras que atrás el mar ya se regresaba. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Nes de esa manera? ¿Por qué pasó de esa manera el milagro? ¿No era más normal que el milagro pase como nos imaginamos nosotros? Moshe extiende su brazo, se parten las aguas, se abre el mar y vámonos, caminamos adentro en el mar. ¿Por qué se tiene que estar partiendo poco a poco el mar? Es una pregunta que tenemos que aclarar. Una pregunta. Hola, buenas noches. Sí. Pero los egipcios, los misrios estaban en el mar, en seco también, porque luego los ahogó Hashem. A ellos también se les abría. Si estaba Am Israel todo en seco y atrás ya estaba el mar, quiere decir que los misrim también, o sea, en algún punto tuvieron seco y luego los ahogó, ¿no? Claro, el pueblo de Israel el pueblo de Israel como iba... Hola. El pueblo de Israel como iba entrando, se le iba partiendo. Cuando se iba partiendo, se quedó partido el mar. En eso seco, que se convirtió en seco, ahí entraron los egipcios. Y una vez que ellos ya estaban adentro en lo seco, ahí se les vino otra vez el mar encima. ¿Sí me entiendes o no? Salvo. Sí, le entiendo. Gracias. Okay. Te reconocí con todo y tu máscara. Está bien. La pregunta es ¿por qué de esa manera? ¿Por qué no normal? ¿Por qué no como el dibujito de la Agadá? No tengo aquí una Agadá para enseñarles, pero en todas las Agadot que yo he visto de chiquito hasta hoy en día, el mar ya está partido, el mar se partió y el pueblo de Israel va entrando. Dice Rabbeinu Bachya, no, mal, está mal el dibujo. No se partió todo. Como iban entrando, se iba partiendo. ¿Por qué de esa manera? Ok, antes de contestar, dice el pasuk en Shir HaShirim. Dice el pasuk al principio, Perek Aleph, cuando Akadosh Baruj Hu, Shir HaShirim es toda una canción que compara a Kadosh Baruj Hu con el Dod, el querido, el amante, el que nos ama, el amado. Y el pueblo de Israel es la Raya, es la muchachita, la querida. ¿Sí? Es una historia de amor entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. En uno de los pesukim, en Perek Aleph, pasuk Tet, dice así: Lesusati berichve paro dimitich rayati. Lesusati berichve paro dimitich rayati. Nabule chayaich. ¿Qué significa Lesusati berichve paro dimitich rayati? Lesusati
a un caballo, a una yegua, Berichve Paró, en los carruajes de Paró, Dimitich Rayati, te comparo a ti, Dimitich, Adomá, te comparo, Rayati, mi querida. Boreolam le dice al pueblo de Israel, yo los quiero tanto, para mí ustedes son como el caballo del carruaje de Paró. Preciosos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Imagínate, le dice a tu esposa, no está aquí, qué guapa te ves hoy, como una yegua de Paró. A ver qué te hace. No. Justo entraste, qué bueno que no viste lo que... No me escuché la verdad. Dice el Pasuk en Shira Shirim. Me están viendo, consta. Yo me atrevo porque cualquier cosa todos están viendo. No me puedes hacer nada porque eso está grabado aparte. Dice el Pasuk, le susati berichve paró dimitich layati. Espera un segundo. Sí, que Hashem nos compara con el caballo del carruaje de Paró. Así, es un bonito, es como si yo te digo, qué guapa te ves hoy, estás como una yegua de las de Paró. No soy yo, es el... No. ¿Cuál es este dimión? ¿Cuál es esta comparación? Le susati berchve paró dimitich rayati. Hay una explicación impresionante, fuera de lo normal, que dice Rab Chaim Voloshin, aquí en el Nefesh HaChaim. Vi también que lo dice Rab Elimelech Milizensk, Rab Levi Yitzchak Mibardichov, los Gdolei Hasidut. Vamos a llegar a eso en unos momentos, pero vamos a regresar al milagro y ahorita aclaramos esto. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos 3 preguntas principales. Primera, ¿cómo le dice Hashem a Moshe, Matitz Akelai, qué me estás llamando? ¿Qué me estás gritando? A ver, él me dice, ¿qué me estás pidiendo tefila? Habla con el pueblo Israel y que avancen. ¿Cómo que me estás pidiendo tefila? Y si no, ¿a quién le digo? Segundo, Hashem le dice y avancen, diles que avancen, y luego extiende tu brazo y se va a partir y se va a secar el mar. Debería ser al revés. Primero parte el mar y que se seque, y después que vayan avanzando. Segunda pregunta que hicimos, ¿qué es lo que dice Rabbeinu Bajie? ¿Cuál es el sentido que el milagro de cuando se partió el mar se fue partiendo poco a poco? ¿Por qué no se partió de una vez todo el mar? Y tercera pregunta, la que acabamos de hacer, ¿cuál es la comparación del pueblo de Israel a los caballos del carruaje de Paró? Ok, vamos a empezar. Como ya dijimos, como dicen Jajamim, dicen Hazal, lo trae Rashi, están los Midrashim. En ese momento, en el momento que el pueblo de Israel estaba en el mar, el pueblo de Israel estaba en un Midat Adin. Había un Midat Adin, había un Midat Adin, había un juicio, una situación de justicia en contra del pueblo de Israel. Una situación de justicia, por eso se llama Malaja Elohim, y no era seguro que el pueblo de Israel se va a poder salvar. El pueblo de Israel, en el momento de Midat Adin, ¿qué necesita? Kitrug, muy bien, una acusación. En un momento de Midat Adin, ¿qué necesita el pueblo de Israel para salvarse? Midat Rahamim, la Midah de misericordia. Cuando hay Midat Adin en el mundo, ¿qué necesitamos hacer? Despertar el Midat Rahamim. El Midrash trae aquí en la perashá de la semana, dice el Midrash, que cuando llegó Moshe y le dijo a Moshe, extiende su brazo, su mano sobre el mar, y dice así el pasuk, Vekevan shealach Moshe, Vekevan shealach likro et hayam, cuando fue Moshe a partir el mar, lo kibel alav leikara. Refused. El mar se niega, al que siempre no. Amarlo allá, le dijo el mar a Moshe, no acepto. Mi paneja ni nikra, ¿qué quieres, que yo me parta por ti? ¿Que yo me abra por ti? De ninguna manera. Ani gadol mimcha, yo soy más grande. A ver, párteme. Yo soy más grande que tú, ¿por qué te voy a hacer caso? Shani nivreti bashlishi, vatava shishi, yo fui creado el tercer día de la creación, y tú fuiste creado el sexto día. El mar no quiere partirse. Dice el Midrash, cuando escuchó Moshe eso, fue con Hashem, y le dijo, En ayam rotzelei kara, el mar no se quiere partir, ¿qué hago, Hashem? Tengo a los egipcios, tengo al pueblo de Israel, están todos encima, no sé qué hacer. Le digo al mar que se abra y no quiere, ¿qué hago? Me hace a Kadosh Baruj Hu, vean esto interesante. ¿Qué hizo a Kadosh Baruj Hu en ese momento? Natán yeminó
al Yeminosh el Moshe. Hashem puso su mano derecha, Kiviahol, entre comillas, porque Hashem tiene una mano derecha, pero es una manera ahorita vamos a entender qué es la mano derecha, pero dice el Midrash, Hashem puso su derecha sobre su diestra, sobre la diestra de Moshe, sobre la mano derecha de Moshe, Hashem puso su derecha, ¿sí? Sheneemar Molich Limin Moshe. Como dice el pasuk, Molich Limin Moshe, en la derecha de Moshe. Miyad Ra'ale Akadosh Baruchu Ubaraj. En ese momento, cuando vio eso, el mar, fue cuando se escapó. Sheneemar Hayam Ra'a Vayanos. Mar Ra'a, ¿qué es lo que vio el mar que se escapó? El Ashera'ale Akadosh Baruchu. Vio a Akadosh Baruchu que puso su diestra sobre la de Moshe y por eso se partió. ¿Qué significa? ¿Qué problema había que el mar no se quiso partir? No, el mar no se quiere abrir. ¿Por qué? Porque el mar le dice, yo soy más grande que tú. Y cuando Moshe convirtió el agua en sangre, ahí el mar no dijo nada, ahí no había problema. Y cuando Moshe hizo la luz oscuridad, ¿por qué no le dijo la luz, yo fui creado el primer día y tú me quieres convertir en oscuro? Y cuando le dijo al viento que nadie reclamó a Moshe 10 makot, 10 milagros, 10 golpes ha dado en Egipto, cambió las leyes de la naturaleza 10 veces y nadie le reclama nada. De repente aquí en Kriyat Yamsuf, viene el mar y le dice, no estoy de acuerdo, yo soy más grande, ¿por qué te voy a hacer caso? ¿Qué se despertó? ¿Cuál fue el problema aquí que no hubo antes? Explica el Minhat Ani, es un libro precioso, precioso, del Aruch Laner, el Rabbi Yaakov Yokev Ettlinger, el Aruch Laner, precioso el libro, dice así, esto es en Perashat Vaera. Dice el Aruch Laner, el Minhat Ani, él trae un midrash. El midrash dice que en Perashat Shemot, en Perashat Vaera, cuando Hashem apenas manda a Moshe a sacar al pueblo de Israel de Egipto, dice el pasuk, Re'es Perashat Vaera, Re'e netatija Elohim le Faro, ve'aron ajija yene vieja, así dice. Re'e netatija Elohim le Faro. Mira, yo te estoy nombrando. Elohim le Faro significa que tú vas a ser el juez de Faro, tú lo vas a juzgar, ¿sí? Tú lo vas a castigar a Faro. Dice el Midrash, Amalo a Kadosh Baruchu le Moshe, le dijo a Kadosh Baruchu a Moshe, ¿con qué nombre yo creé el mundo? ¿Con qué nombre Hashem creó el mundo? Bereshit bara Elokim et hashamayim v'etaretz, con el nombre de Elokim. Beshem Elokim barati et haolam, u beshem ze netatija Elokim le Paro. Cuando Hashem le dice a Moshe, Re'e netatija Elohim le Faro, le dice a Hashem, yo te estoy nombrando y te estoy dando la fuerza de Elohim con la que creé el mundo para que tú golpees a Paró. Explica el Aruch Laner, el nombre de Elohim tiene dos cosas. Uno es Midat Adin, es justicia, para hacer justicia, castigo, justicia. Y dos, es el nombre con el que Hashem creó el mundo. Quiere decir que si yo quiero cambiar las leyes de la naturaleza, las leyes de la naturaleza fueron creadas con el nombre de Elohim, entonces necesito el mismo nombre de Elohim para poder cambiar esas leyes de la naturaleza, para cambiarlas. Entonces Hashem, cuando manda a Moshe a sacar al pueblo Israel de Egipto y le dice, quiero que le demandes todas las makot a Paró, dice Moshe, voy a tener que cambiar las leyes de la naturaleza. Le dice Hashem, te voy a dar el código, el mismo nombre de Elohim con el que yo creé el mundo, ese lo vas a usar para cambiar la naturaleza otra vez. Pero no nada más eso. Le dice Hashem, te doy el nombre de Elohim porque tú vas a hacer Midat Adin, Elohim que es Midat Adin, tú vas a usar el Midat Adin en contra de Paró. Okay. Entonces Moshe, ¿qué tiene en sus manos? Moshe tiene el Midat Adin, Moshe tiene en sus manos el nombre de Elohim, que es Midat Adin, ¿sí? Para cambiar las leyes de la naturaleza. Ahora vean qué increíble, dice el Aruch Laner. Todos los milagros hasta ahorita, todos los milagros que hubo en Mitzrayim, fueron un golpe para los egipcios. Moshe cambió la naturaleza para golpear a los egipcios. Y para los judíos, para los Yehudim, se quedó la naturaleza en su posición original. Por ejemplo, Makat Dam, la primera plaga, sangre. Se convirtió todas las aguas en sangre. Moshe cambió la naturaleza para golpear a los egipcios, que en vez de agua tengan sangre. Eso es con el nombre de Elohim. Y para el pueblo de Israel se quedó agua, como era originalmente. Pero el milagro fue para
Midat Adin, fue un milagro para castigar a los egipcios. Ese fue el milagro. Por eso usó el nombre de Midat Adin, Elohim. Igual Sfardea, las ranas. Para traer las ranas se necesita el nombre Elohim, de cambiar la naturaleza para Midat Adin, para justicia, para castigo para los egipcios. Y los judíos se quedan con su naturaleza original. Igual todas, kinim, piojos, animales, lepra, etc. Oscuridad, todo es así. Se usa el nombre, se cambia la naturaleza para castigar. Esa es la fuerza que tiene Moshe. Y por eso nadie le dice nada, porque Moshe Hashem lo nombró y le dio el nombre de Elohim. Llega Moshe al mar y dice Moshe, quiero partir el mar. ¿Quieres cambiar la naturaleza? ¿Para qué quieres cambiar la naturaleza? Aquí el cambiar la naturaleza no es para castigar a los egipcios, es para que pueda pasar el pueblo de Israel, para hacer gesed con el pueblo de Israel. Le dice el mar, ey, Moshe, eso yo no tengo autorizado. Tú hasta ahorita venías con el nombre de Elohim, solo tenías fuerza con Midat Adin de castigar. Tú ahorita quieres cambiar la naturaleza para beneficiar al pueblo de Israel, y el castigo de los egipcios va a ser cuando regresa a su estado original. Es al revés de todas las makot. Eso no tienes fuerza. Le dice el Sar Shel Yam, le dice el ministro del mar, no me puedo partir, lo siento mucho, no tienes esa fuerza. No, yo ya tengo Elohim. Elohim no me alcanza porque Elohim es Midat Adin. Y tú necesitas Gesed. Y no había Gesed porque en ese momento el pueblo de Israel estaba en una situación de Midat Adin, estaba en juicio. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu puso su Yemin, su diestra, encima de la diestra de Moshe. El Yemin siempre simboliza el Rahamim, el Gesed. Yemin es Gesed, la derecha es Gesed, y el Smol, la izquierda es la Geburah, es Midat Adin. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu? Pone su derecha, su Midat Gesed, en las manos de Moshe, y así se parte el mar. Porque antes de que ponga su diestra no había solamente Midat Adin. Entonces el pueblo de Israel estaba increíble. El pueblo de Israel estaba en una situación de Midat Adin y necesitaba despertar el Gesed. Y por eso en Kriyat Yam Suf se tuvo que combinar el Gesed la bondad tuvo que entrar en el Midat Adin. Vean esto increíble, que vi en nombre de Rav Shimshon Nostropoli. Ustedes saben que, bueno, el nombre de Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, que suma 26, es el nombre de Midat HaRachamim, de la misericordia. Y el nombre Adanut, Aleph Dalet Nun Yud, no lo escribí para no escribir el nombre de Hashem, es Aleph Dalet Nun Yud, es igual que Elohim, ¿sí? Es también Midat Adin, se usa también para Midat Adin. Tiene Dalet y Nun en medio, que es Dan, Din, viene la palabra Din, Dan, justicia. Entonces Adanut es Midat Adin y suma 65. Ahora vean qué increíble. Dice Rav Shimshon Mostropoli. ¿Cómo dice el pasuk? Dice el pasuk así. Hashem le dice a Moshe, Veata, harem et mateja, levanta tu mate, tu vara, unte et yadeja alayam, y extiende tu mano sobre el mar, ubkaeu, y pártelo. Así Hashem le dice a Moshe. Dice Rav Shimshon Mostropoli, aquí está escondido lo que necesita Moshe hacer. Había un Midat Adin, había una situación de justicia, de dureza, de castigo, de kitrug. Estaban en un juicio el pueblo de Israel. ¿Se salvan o no se salvan? Se necesitaba despertar el Midat HaRachamim. Se necesitaba despertar la misericordia, la bondad de Akadosh Baruj Hu. Se necesitaba despertar el Yemin, la derecha, la diestra de Akadosh Baruj Hu, que pueda partir el mar y se salve el pueblo de Israel. Le dice Hashem a Moshe, Veata harem et mateja, levanta mateja. ¿Qué pasa si tú levantas mateja, las letras de mateja, la mem? Si tú levantas la mem, ¿qué hay debajo de la mem? La nun. Si tú levantas la tet, ¿qué hay debajo? Una yud. Después de la tet viene la yud y después de la jaf viene una lamed. Entonces Hashem le dice a Moshe, harem et mateja, levanta mateja, levanta estas tres y quédate con las letras que tienes después, nun, yud, lamed. Unte et yadeja, eso es tu mateja, levántalo y a ver qué hay abajo. Pero unte es extiende, pero también es lintot, inclina tu mano, extiende, inclina tu mano, et yadeja. Si tú inclinas
La Yud va a salir la letra que está arriba. ¿Qué letra está antes de la Yud? Una Tet. ¿Qué letra está antes de la Dalet? Una Gimel. ¿Y qué letra está antes de la Jaf? Una Yud. Un Te et Yadeja. ¿Sí? Inclina tu Yadeja, tu Yud Dalet Jaf. Va a salir Tet Gimel Yud. Luego, Al Hayam. Luego otra vez, por encima del Yam. Encima Al Hayam. ¿Qué hay encima de la Yud? Otra vez, si quitas la Yud, ¿qué hay? Va a haber una Jaf. Y si quitas la Mem, ¿qué va a haber? Una Nun. Si juntamos nosotros estas letras que recibimos de estos códigos, tenemos Nun Yud Lamed, que es igual a 90, Tet Gimal Yud, que es 22, y Jaf y Nun, que suma 70, igual 182. Le dice Hashem a Moshe, Veatar emet mateja, un tet yadeja layam. Aremet mateja recibe estas dos letras que son Nun Yud Lamed y inclina tu mano y recibe las letras Tet Gimal Yud. Alayam, Jaf Nun. En total vas a tener 182. Ubkaeu. 182. Ubkaeu. Y pártelo. ¿Qué pasa si yo parto el 182 en 2? ¿Cuánto es 182 entre 2? 91. Porque si tú juntas el Yud Ke Vav Ke, que suma 26, que es Midat HaRachamim, y el Aleph Dalet Nun Yud, que suma 65, que es Midat Adin, vas a tener 91. Le dice Hashem a Moshe, lo que tú necesitas en este momento es juntar un 91, juntar el Yud Ke Vav Ke con el nombre de Hashem. Tienes que despertar el Rachamim, tienes que despertar la misericordia para ganarle al Din en el que está el mundo. Pero, Jajam, ¿no es lo que suma Jacob, 182? ¿Jacob suma 182? Sí. Ok, puede ser. 182, muy bien, Jacob suma 182 también. Pero aquí lo queremos, 182, Ubkaeu. Lo partes en 2 y sale 91. ¿Qué es lo que necesitaba Moshe? Moshe estaba en una situación... El pueblo de Israel estaba en una situación de din de 65. Le dice a Hashem a Moshe, no, necesito que juntes con el Yud Ke Vav Ke, que despiertes el Rajamim del 26 para que salga 91. Increíble lo que dice, cómo está escondido en estas letras de la Torah lo que se necesita Moshe. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se puede despertar el Rajamim? Ahora sí regresamos al Orahaim HaKadosh. Dice el Orahaim HaKadosh, vean esto, impresionante, de verdad que 91 es Malach y Amén. También, muy bien, también. Vean esto increíble que dice el Orahaim HaKadosh. Me regreso al Orahaim y dice así. Dice el Orahaim, el pueblo de Israel estaba en una situación de Midat Adin, de justicia. No se sabía, no era seguro si se iban a salvar o no. Vedavar yaduau. Y es sabido, o sea, Akadosh Baruj Hu se comporta como, Hashem es justo. La justicia viene de alguien justo. Lo justo es que si una persona pecó, lo pague, eso es justicia. Ahora, hay Rahamim, hay misericordia. ¿Cómo se despierta la misericordia? ¿Cómo despertamos la misericordia de Hashem? De no castigarnos según lo que nos merecemos, según la justicia, según el Midat Adin. Vinei yadua, o es sabido, dice el Orahaim, ki koach arachamim, la fuerza de la misericordia, umaasim tovim asher yaaseh ha'adam lemata. Las buenas acciones que hace una persona aquí abajo, yosifu koach bemidat arachamim, le dan fuerza al midat arachamim, le dan fuerza a la cualidad de misericordia. Y por eso cuando no hay una persona en sufrimiento, cuando estamos pedir refuash lema, cuando estamos pedir salvación para alguien, ¿qué hacemos todos? Tefilá, hacemos mitzvot. ¿Quién hace más mitzvot? ¿Quién hace un jizuk de amén? ¿Quién hace un jizuk de tzeniut? ¿Quién hace un jizuk de shabbat? Juntamos maasim tovim para despertar el koach harachamim, esta fuerza de misericordia. Ulefech barminan yam itu koach, y al revés, mientras menos maasim tovim, mientras menos buenas acciones, Yam Itu Akoach, se debilita la fuerza del Rahamim
y se queda la justicia, se queda el din, que es lo justo. Veu omro es lo que dice el pasuk Tzuri la de Hateshi, ok. Veine, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasa aquí en el pueblo de Israel? Letzad shera'a el Elión ki Israel ki trega aleem midat adin. Cuando vio a Kadosh Baruj Hu que el midat adin está acusando, hay un kitrug, hay una acusación al pueblo de Israel cuando estaba en el mar por midat adin, vehen emet, ¿sí? Y que decían, estos hicieron abodazara, y estos hicieron, de repente el midat adin llegó, todo el kitrug, los acusadores en el cielo, y decían, ellos, ¿qué zehut, qué mérito tienen de salvarse? ¿Qué han hecho de bueno para salvarse? ¿Cómo van a despertar el midat rahamim? Dice, ven emet ki hafetz Hashem letzadek Israel. Hashem quiere salvar al pueblo de Israel. Aval en koach berachamim letzad maasem kanizkar. Pero no había fuerza en las acciones del pueblo de Israel. Apenas hicieron teshuvah el pueblo de Israel. Todavía no tenían mitzvot. No había fuerza en las acciones de Israel para hacerles un milagro tan grande de partirles el mar. Necesitaban zehuyot, necesitaban méritos grandes y no había. Asher al-Ken, por eso le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, te tengo una idea. Amarle Moshe Tshuvah Nitzachat. Le dice Hashem a Moshe, te tengo una idea increíble, cómo vas a poder despertar el Midat HaRachamim. Dice, Ma titzak elai. Le dice a Moshe, empieza a pedir tefilá. Hashem, por favor, sálvanos. Le dice Hashem a Moshe, Ma titzak elai, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo, tefilá? Pirushki ena davar talui beyadi, no depende de mí, dice Hashem, kiviachol, como diciendo, yo no puedo. Agam shani hafetz asotnes, yo quiero hacerles un milagro. Pero enam reui, pero no se lo merecen por midat adin monat, la justicia. El midat adin me está impidiendo de hacerles la bondad y no tienen. En koach berachamim, que neguen midat adin monat, y no hay fuerza en el rachamim. La fuerza de misericordia se hace grande según nuestras acciones. No había acciones buenas para activar ese midat rachamim. Entonces, ¿qué hacemos? Le dice, Veamar, le dice a Kadosh Baruj Hu, te tengo una idea. Veamar le dijo, Daber el Bnei Israel, Pirush Zota Etza Yeutza, habla con el pueblo de Israel y diles la idea que les tengo un consejo, Leagbir Tzada Chesed Ve'arachamim, para despertar, para reforzar el Chesed, la bondad y la misericordia. Lo que no tiene fuerza ni tu tefilá, Moshe, ni las acciones del pueblo de Israel. Pero tengo una salida para ustedes. Daber el Bnei Israel, habla con el pueblo de Israel y sabes que hagan. Veitatzmu beemuná bechol libam, que se llenen de emuná, que se llenen de fe, que estén seguros, que se apoyen en mí al 100%. Veisau el ayam kodem sheyechalek, y que vayan entrando al mar antes de que tú lo partas. Antes de que tú levantes tu mano, dile al pueblo de Israel que entren en el mar, en las aguas. Pero ¿cómo van a entrar? Al smaja bitajón que ani es el emnes. Que confíen en mí que les voy a hacer un milagro. Todavía no se los voy a partir. Que entren. Habla con el pueblo de Israel, Beisau, y que entren al mar cuando todavía es agua. Y que entren confiando en mí que los voy a salvar. Dice Ubeemtzaut ze tikbar arachamim. Y con eso, con esa emuná, van a reforzar, eso manda, es una bomba de energía, ¡pum!, al rajamim, a la misericordia de arriba, y ahí ahora sí, veatar emet mateja, ahora sí ya puedes levantar tu mano. Dice Pirush, Bemtzaud Maaseh Tov, Gadol HaBitachon, dice, Bemtzaud Maaseh Tov, Naaseh Lahem Nes Ubekayam, ahora sí ya puedes partirles el mar. Una vez que ya tuvieron emuná, ya se va a poder partir el mar. Ki Gadol Koach HaBitachon Vaemuná, porque es grande la fuerza del bitajón, de la confianza en Hashem, y de la emuná y de la fe, alas estas, la achriam le tova. Y así fue. Dice, y así fue. Se metió primero Nachshon ben Aminadab, se echó el pueblo Israel al mar. Entraron en el mar, no entraron en lo seco. Entraron en el mar, y cuando ya no había para dónde, ahí es cuando se les llegó el agua hasta la nariz.
ahí es cuando se les partió el mar. ¿Con qué zehut? Con el zehut de la emuná. Con el zehut de la emuná. Increíble lo que nos está diciendo aquí el Or HaChaim HaKadosh. Hay algo más grande que tiene más fuerza que la tefila. ¿Y sabes qué es? La emuná. La emuná tiene la fuerza de despertar el Midat HaRahamim, de darle tanta fuerza al Midat HaRahamim que puedes partir el mar. Puedes partir el mar con tu emuná. Increíble. Con la fe. Dicen Jajamim, dicen Hazal. Según esto, podemos entender por qué dice el Or HaChaim HaKadosh, por qué dice Rabbenu Bachya, que el milagro no fue que se partió todo de una vez, se fue partiendo poco a poco. ¿Sabes por qué se fue partiendo poco a poco? Porque ¿qué es lo que partía el mar? La emuná. La emuná era en cada paso. Ellos daban un paso y se les hacía tierra. Pero enfrente tenían el mar. Otra vez emuná, Hashem me va a salvar. Metían el pie en el agua y se les convertía en tierra. Y así cada paso que daban en el agua se les iba convirtiendo en tierra, en lo seco, en lo seco. ¿Por qué no se partió todo de una vez? Porque no tenía ningún zehut. No había mérito para que se parta de una vez. El zehut, todo el mérito que se partió fue por la emuná que tenía. Y la emuná fue en cada paso que fueron dando y cada paso se fue partiendo el mar para ellos. Dicen Jajamim, dicen Hazal, Kashe parnasato shel adam ki kriyat yam suf. Es difícil la parnasá, la manutención de la persona, como kriyat yam suf. ¿Qué es lo difícil que hay en parnasato shel adam ki kriyat yam suf? Dicen Jajamim, la Gemara en Yumá dice, le preguntaron los alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué Hashem no les mandó el man al pueblo de Israel una vez al año? ¿Por qué cada día tenían que salir a juntar el man? Y lo que traían a la casa se deshacía y no había para mañana y mañana tenían que volver a salir. ¿Por qué no llenas la casa, Baruch Hashem, llena la alacena, que haya de todo, que haya kipes para repartir, para que esté el congelador lleno de kipes? Que hay gente que tiene kipes para los 40 años en el desierto. ¿Por qué no? ¿Por qué cada día? Les dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, para la emuná. Para la emuná. Kashe parnasato shel adam. ¿Sabes cuándo es difícil la parnasá de la persona? Igual como kriyat yam suf. Pero si tienes la emuná, si tienes la fe, la tranquilidad, da el paso. No tengas miedo. No tengas miedo, haz lo que tengas que hacer. ¿Sabes qué va a pasar? Se te va a partir el mar. Se te va a arreglar la parnasá. Esa es la fuerza que tiene la emuná. Increíble, impresionante. La fuerza que tiene la emuná. Dice el Hafetz Haim, oigan esto. No explicó lo de Susatí. Ay, no hemos terminado. ¿Ya se quiere salir o qué? Deme dos. Ahí vamos. Dice el Hafetz Haim, Veda od, tienes que saber, de midat habitachon ena tluya bizhuyot. La midá del bitajón, la midá de la confianza, de la fe en Hashem, no depende de los zehuyot, no depende de tus méritos. Shafilu adam she'eno agun, aunque sea una persona que no es bueno, no cumple Torah y no cumple mitzvot, no tiene masim, no tiene buenas acciones. Pero su bitajón, su fe y su confianza es fuerte en Hashem. La fuerza del bitajón lo protege y Hashem le tiene gesed a él. Así dice el Gaón de Vilna. Según lo que estudiamos, así dice el Or HaChaim HaKadosh, lo que pasó en el mar. No tenían zehuyot. ¿Y qué lo salvó? El bitajón. Dice el Midrash, trae el Hafetz Haim un Midrash, el Pasuk dice en Teilim, Rabim achovim la rasha, veaboteach badonai chesed yesobeben. Son muchos los majovim, los dolores, los problemas, los sufrimientos que tiene un rasha, veaboteach ba Hashem, pero el que confía en Hashem, chesed yesobeben, chesed lo va a rodear siempre. Dice el Midrash, Rabim achovim la rasha, son muchos los dolores de un rasha, ¿saben por qué? Porque no tiene confianza en Hashem. Pero veaboteach ba Hashem, el que confía en Hashem,
Gesed yesobebenu, dice el Midrash, afilu rasha, boteach ba'ashem gesed yesobebenu. El mismo rasha que tenía problemas, si él se pone a confiar en Hashem, gesed yesobebenu, lo va a rodear el gesed. Dice el Midrash en Teilim, Midrash Ocher Tov, dice David Amelech, en Teilim, le David, eleja Adonai nafshi esa, Elohai becha batachti alevosha, alia el tzui baili. Dice, Elokai becha batachti, mi Dios, Dios mío, becha batachti, en ti yo confío. Dice, becha batachti alevosha, que no me avergüence. ¿Qué significa? Dice el Midrash, Elohai becha batachti, Hashem, si yo confío en ti, cuando yo confío en ti no me puedes avergonzar. Si yo les digo a todos, yo confío en Hashem, y de repente no me va bien, me estoy avergonzando, mi palabra se quedó. Hashem, no me avergüences. Dice el Midrash, trae un mashal, una persona, dice que había maasé, dice, pasó una persona que estaba en una ciudad, no se hizo algún problema, tuvo algo, y lo agarraron los soldados. Lo agarraron, lo iban a pegar, y les dice, ay, no me peguen, no me hagan nada, yo soy pariente del rey, soy el primo del rey, no me vayan a hacer nada. Dijeron, es el primo del rey, no le podemos hacer nada. Entonces no le hicieron, ya no le pegaron, lo encerraron solo en la noche, y al otro día lo llevaron con el rey. Dice, le dijeron al rey, oye, encontramos a tu primo. Dice el rey, qué raro, a ver, tráiganlo. Lo traen al rey. Le dice el rey a esta persona, venía Tamakirot, hijo mío, ¿me conoces? Le dice, no, la verdad no te conozco. Le dice el rey, ¿por qué dijiste que eres mi primo? Le dijo, por favor, yo no soy Eni Bemitra, no soy tu primo, no soy pariente tuyo. Pero yo confío en ti, que tú me vas a salvar. Shilmalelo amarti ken, si yo no hubiera dicho que soy tu primo, ayumakimoto y me hubieran pegado. Le dijo el rey, si él confió en mí, si dijo mi nombre confiando que lo voy a salvar, ya no le pueden hacer nada. Dice, Lokai becha batachti alevosha, ubil vishvil shibatachti becha aleatzui. Porque yo tuve confianza en ti, Hashem, no me pueden hacer nada malo. ¿Qué significa? Cuando una persona se fija pide a Hashem que le haga algo bueno, por sus maasim, por sus acciones, por su tzedakah, por sus mitzvot, por lo que él está haciendo, ahí hay midat adin, ahí alguien puede decir, los categorías, a lo mejor no lo hizo Leshem Shamayim, no se lo merece también, pero cuando yo no pido por mí, cuando yo solamente confío, Bani bechazdeja batachti, yo confío en el gesed, en el favor de Hashem. Ahí, ¿qué van a decir los mekatregim? ¿Hashem no se lo merece? Nunca dijo que se lo merece. Él está confiando en Hashem, y Hashem sí puede. Si van a intervenir, es como si están diciendo, Hashem, tú no puedes, y Hashem sí puede. Elokai becha batachti alevosha. Esa es la fuerza que tiene la emuna. Ahora sí, vean qué dice Rab Chaim Volozhin. Lo dice todo esto, se lo dice Rab Chaim Volozhin unas cuantas palabras. Dice Rab Chaim Volozhin, Nefesh HaChaim, Shar Aleph Perek Tet. Dice, Velachem bet Kriyat Yam Suf, por eso en el momento de Kriyat Yam Suf le dijo a Akadosh Baruj Hu a Moshe, Matitzak Elai, Daber el Bnei Israel Beisau, ¿qué me estás llamando? Habla con el pueblo. Dice él, no me pidas tefilá, no hay fuerza en tu tefilá. No me hagas tefilá, necesitan un zehut más fuerte. Habla con el pueblo Israel Beisau, que viajen, que anden, que caminen. Ratzalomar de Bedidú, Talia Milta, depende de ellos si les voy a hacer el milagro o no. Sheimhem ayu betokef aemuná veabitajón, si ellos van a tener una emuná, una fe y una seguridad completa en mí, veisu aloch venasoa el ayam, y van a caminar hacia el mar, y van a entrar al mar. Samuch libam lo irá, sin miedo, tranquilos, completos con esa decisión. Estoy seguro que Hashem me va a salvar. Meotzen bitjonam, de una seguridad tan fuerte en mí, shebevadai y karalifneem, seguros que Hashem los va a salvar. Azigremu aliedeze itorerut le mala, con eso van a despertar un itorerut, un despertar ahí arriba. Sheyasela emanes veikaralifneem, les va a pasar el milagro y se va a partir el mar. Increíble. Dice Rab Chaim Volozhin, vezeu lesusati berichve par'o dimitich rayati. Dice Rab Chaim Volozhin, hay algo especial en los caballos de Paró. Normalmente, si yo tengo un caballo, yo estoy montando el caballo, yo soy el jinete y tengo el caballo. ¿Quién maneja a quién?
¿Quién maneja a quién? ¿El caballo maneja al jinete o el jinete al caballo? El jinete maneja al caballo. Arrojev manhig lasus. El jinete es el que maneja al caballo. En Kriyat Yamsuf pasó un milagro al revés. En Kriyat Yamsuf, el caballo manejó al jinete de los egipcios, porque dijimos que cuando se regresaron las aguas al mar, y los egipcios se querían escapar, no podían. Los caballos llevaban a los jinetes y se metían al mar. Los caballos manejan a los jinetes. Kiviahol, en un parecido, en un dimión, Akash Baruj Hu es el jinete, y nosotros somos el caballo. Dice Akash Baruj Hu, Lesusati berichve par'o dimitich rayati. ¿Sabes a qué te pareces, pueblo de Israel? Te pareces a los caballos de Paró, que el caballo maneja al jinete. Ustedes me provocan a hacer lo que ustedes quieren. Dice, Ken dimitich veimshaltich rayati al zeofen mamash. She'af shani rojev arabot, aunque yo soy el Todopoderoso, yo soy Boreolam, im kol ze kiviachol at manhiga oti al yedem ma'asaich. Pero tú me manejas por medio de tus actos. ¿Cómo manejo el mundo? Según cómo tú te comportas. Tú eres como el caballo de Paró, que el caballo maneja al jinete. Tenemos la fuerza que viajó, Hashem está diciendo, tenemos la fuerza que viajó de manejar, entre comillas, de manejar a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo? Despertando el Gesed, despertando el Rahamim, más en estos tiempos que hay tanto Midat Adin en el mundo. Hay tanto Midat Adin, tanto dificultad, tanto sufrimiento, tantos enfermos, lo alen. Tanta gente que está peleando entre la vida y la muerte. ¿Qué podemos hacer para necesitamos despertar el Midat Rahamim? ¿Cómo se despierta el Midat Rahamim? ¿Qué dijo el Rahamim Akadosh? Maasim Tovim, las buenas acciones que hacemos abajo, despertamos los Midat Rahamim, manejamos que viajó la Boreolam. Pero hay algo mucho más fuerte, la emuná y el bitajón. Daber el Bnei Israel Beisau, da un paso sin miedo. Estate seguro. ¿Quieres partir el mar? ¿Quieres tú partir tu propio mar? Ten emuná, ten fe, ten seguridad, se te va a partir. Pero es tranquilo. Seguridad es estar seguro. Un seguro es estar seguro, estar tranquilo. Bitajón es la shevet betach, tranquilidad. Akadosh Baruj Hu maneja el mundo y Él me va a llevar en el mejor lugar. Voy a dar el paso que tengo que dar. No me va a pasar nada. Hashem está conmigo. Y se va a partir el mar como les pasó al pueblo de Israel. Lesusati berichve paró dimitich rayati. Hay que litchazek, que es difícil. Emuná hay dificultades, la emuná, nos reforzamos en emuná y al otro día viene un golpe y otra vez uno se tambalea. Hay que estarse reforzando continuamente. Hay que hablar de emuná, hay que repasar emuná, hay que estudiar emuná, hay que llenarnos de emuná. Pero, vani bejazdeja batachti, cuando yo boteach, cuando yo tengo el bitajón, cuando yo tengo la fe en Boreolam, yageli bi bishuateja, puedo estar feliz, puedo estar contento con la Yeshua, con la salvación. Ya puedo estar contento con la salvación. No tenemos de otra. Hay que reforzarnos con emuná, con bitajón, con maasim tovim, con tefilá, despertar el rahamim, despertar la misericordia de Boreolam. Akadosh Baruj Hu yomar letzarotenu dai, le mande refuash lema a todos los enfermos del pueblo de Israel, ubichlalam ajay alea bat Rachel, a Yakot bat Haná, que le mande refuash lema al mundo de esta pandemia, al mundo entero, y veamos puras alegrías, se nos parta el mar, veamos alegrías, se nos parte el mar en la Parnasá, en Zivugosh el Adam, en Shalom Bait, en todo lo que necesitamos, con esa emuná, con esa tranquilidad, con esa seguridad en la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Shabbat Shalom Mevorach. Gracias a todos, buenas noches, hasta luego. Azako Baruch Rab.